El día que mi marido entró en la habitación del hotel y me vio con otro hombre, no gritó. No dijo una palabra. Solo se quedó ahí, apoyado en el marco de la puerta, con esa cara que nunca voy a olvidar. Una mezcla entre asco y decepción. Como si yo fuera algo que había pisado sin querer. Ni siquiera me miró a los ojos. Miró al suelo, miró mi ropa tirada junto a la cama, y después se giró y cerró la puerta con un clic tan suave que me dio más miedo que si hubiera dado un portazo. Yo seguía en la cama. Desnuda. Tarde para fingir, tarde para excusarme, tarde para todo. Y sí, era verdad. Me estaba acostando con otro. Me acosté con él más de una vez, pero esa fue la peor. No porque me pillaran, sino porque fue la única vez que me di cuenta, de golpe, de que no sabía por qué lo estaba haciendo. Me había metido tan poco a poco en esto que el día que quise parar ya no sabía dónde estaba la salida. Todo empezó, como empiezan estas cosas, con un esto no es nada. Un mensaje inocente. Una conversación de pasillo. Un café después del trabajo. En mi caso fue con Iván, un padre separado de uno de mis alumnos. Alto, moreno, guapo, de esos que no dan conversación, solo te miran. Y te hacen sentir cosas aunque no digan nada. Yo llevaba meses sintiéndome invisible. Marcos y yo hablábamos lo justo. Nunca peleábamos, pero tampoco pasaba nada. Éramos dos personas que compartían casa y una hija de 9 años, pero no había más. Ni pasión, ni misterio. Solo rutina y mucho silencio. El primer día que Iván me esperó fuera del colegio para invitarme a un café, me pareció raro. Pero acepté. Lo vi como una cortesía. Una tontería. Pero no era eso. Él sabía lo que hacía. Y yo también. Después de un par de cafés, vino la primera mentira. Voy a una reunión de Lampa. Luego fue una cena. Tenemos claustro a última hora, no llego a casa para cenar. Luego fue una tarde entera en su piso en Argüelles. Luego un fin de semana. Y finalmente, aquel martes en el Hotel NH de Plaza Castilla. A las 6 de la tarde. Marcos nunca salía antes de las 7 del trabajo. O eso creía yo. Y sin embargo, ahí estaba. Mirándome como si no me conociera. Porque en ese momento, ni yo me conocía. La forma en la que Marcos reaccionó no tenía ningún sentido para mí. Durante días pensé que vendría el drama, los reproches, incluso los gritos. Esperaba esa escena típica que te revienta la cara y te hace aterrizar de golpe en la realidad, pero no. Nada de eso. Marcos no dijo nada ni esa noche ni la siguiente. Cuando llegué a casa, después de ducharme en el hotel y vestirme con calma como si pudiera borrar lo que había pasado, me encontré la cena puesta en la mesa. Clara ya estaba acostada, y él estaba fregando los platos como si no hubiera visto nada, como si no me hubiera pillado desnuda con otro hombre, como si no supiera que su mujer ya no era su mujer. Me saludó con un hola y siguió fregando, sin siquiera girarse. Dormimos en la misma cama. Ni una palabra. Solo silencio. Y así durante una semana entera. Yo no aguantaba esa frialdad. Me levantaba por las mañanas y lo veía sentado en la cocina, leyendo el periódico, tomándose el café con la misma expresión de siempre. Me preguntaba si iba a llevar a Clara al cole o si me tocaba a mí, y me respondía con frases secas pero normales, sin ironía, sin rabia. Hasta me preguntó si quería que trajera algo del supermercado. Era como si hubiera decidido no hablar del tema, como si le diera igual. Eso me descolocó por completo, porque si me hubiese montado una escena, me habría sentido mal pero entendida, habría tenido algo a lo que agarrarme, un punto de partida para arreglarlo, para justificarme o al menos llorar. Pero esto era como vivir con un desconocido que me miraba y no me veía.
Y eso dolía más que cualquier insulto. Pero claro, no era indiferencia. Era estrategia. Lo supe la tarde que recibí la primera señal clara de que no estaba tan tranquilo como fingía. Fui a recoger a Clara del conservatorio, como cada jueves, y la recepcionista me dice que ya la ha recogido su padre. Eso me extrañó, porque él nunca salía antes de las 6 y eran apenas las 5. Le mandé un mensaje: ¿has cogido tú a Clara? ¿Está todo bien? No contestó. Lo llamé y no respondió. Llegué a casa media hora después, y no había nadie. Las mochilas de Clara no estaban, su habitación estaba vacía, y la cama hecha. En el salón, encima de la mesa, había una hoja impresa con una lista de nombres. Eran hoteles. Todos de Madrid. Y al lado de cada uno, una fecha y una hora. Al principio no entendí nada. Hasta que vi el del NH de Plaza Castilla. Ese lo reconocí al instante. Luego vi el de Lavapiés, el de Atocha, el de Chamberí. Eran todas las veces que estuve con Iván. No sé cómo lo había conseguido. Ni idea de cómo tenía esa información. Pero estaba todo. Y entonces lo entendí: Marcos no se había quedado en shock. Marcos había estado esperando. Esperando el momento justo para dejarme sin suelo. Me senté en el sofá sin saber qué hacer. El silencio me aplastaba. Miré la lista durante varios minutos, con el estómago encogido, y de repente me di cuenta de que eso no era lo único raro. Fui a nuestra habitación, abrí el armario y faltaban cosas. Su maleta grande no estaba. Un par de sus camisas tampoco. Volví a la habitación de Clara y me fijé que también faltaba su maleta pequeña, esa que usábamos cuando salíamos de fin de semana. No había ni un mensaje, ni una nota, ni un tenemos que hablar. No pasó ni una hora hasta que recibí el primer correo. No un WhatsApp, no una llamada, no un mensaje de voz. Un puto correo electrónico. Formal. Frío. Asunto: custodia temporal. El cuerpo del mensaje decía que Clara estaría con él hasta el lunes, que no le parecía apropiado que conviviera conmigo en ese momento. Que ya había hablado con el colegio para que no se preocuparan, que le dijera a quien tuviera que decirle lo que quisiera, que él no iba a mancharme delante de nuestra hija, pero que necesitaba alejarla de esto. Así, con esa palabra, esto. Como si ya no fuera su familia, como si yo fuera un problema legal que había que aislar. Intenté llamarlo 3 veces. No contestó. Le escribí: Marcos, por favor, necesitamos hablar. Esto no puede ser así. Me equivoqué, pero Clara no puede estar en medio de esto. Me dejó en leído. Yo estaba empezando a perder la cabeza. No por remordimiento, porque a estas alturas sabía que el daño ya estaba hecho, sino por la forma en la que él había cambiado las reglas del juego. Se había adelantado a todo. Había estado un paso delante de mí todo este tiempo, fingiendo normalidad mientras preparaba su jugada. Y lo peor es que yo no tenía ni idea de que venía después. Esa noche dormí sola, por primera vez en muchos años. La casa era un puto mausoleo. Abrí una botella de vino, no cené, y me puse a leer de nuevo esa lista de hoteles como si al observarla pudiera encontrar alguna forma de retroceder el tiempo. Al día siguiente fui al colegio como si nada, y al volver encontré un sobre en el buzón, sin remitente, solo con mi nombre. Dentro había una copia de un informe. Me llevó unos segundos entenderlo, era un extracto de un informe privado de un detective. Fotos. Horas. Detalles. Había incluso una imagen mía entrando al portal de Iván. Otra de mi coche aparcado en doble fila. Y una tercera donde él salía a buscarme con una sonrisa. Estaban impresas en blanco y negro, sin adornos, sin marcas. Crudas.
Entonces lo supe. Marcos no estaba solo recopilando pruebas. Estaba construyendo algo. Algo mucho más grande que una rabieta o un castigo emocional. Había pagado a alguien para seguirme, para documentar cada paso, para crear un archivo de mi infidelidad. Y no lo hizo para saber la verdad. Lo hizo para usarlo. Para tener el control absoluto cuando llegara el momento. Ese momento, lo entendí, ya había empezado. Cuando Marcos decidió hablar, no lo hizo de la manera en la que yo había imaginado. No organizó una reunión formal ni esperó a que Clara no estuviera en casa para evitar que escuchara algo. Simplemente apareció un martes por la tarde, después del colegio, sin avisar, con el mismo gesto tranquilo que llevaba días usando para confundirme. Yo estaba sentada en la mesa del salón preparando las fichas del día siguiente y escuché la llave girar en la puerta. Mi corazón dio un salto porque no sabía si venía solo, si traería a Clara o si venía a recoger más cosas. Entró sin prisa, dejó las llaves en el cuenco de la entrada y se quedó mirándome como si estuviera supervisando una escena que ya conocía. No saludó, no preguntó si estaba bien, no hizo ningún comentario sobre los últimos días. Lo primero que dijo fue, siéntate bien, que esto no va a ser rápido. Me quedé quieta, con el rotulador en la mano, y él se acercó a la mesa, arrastró una silla y se sentó enfrente de mí. Noté que llevaba una carpeta bajo el brazo, una de esas de plástico transparente que él usaba para archivar facturas, y la puso sobre la mesa despacio, como si quisiera marcar cada segundo que pasaba. Yo intenté empezar a hablar, intenté explicarme, porque llevaba días ensayando frases que sonaban a disculpas sin ser patéticas, pero él levantó la mano y me cortó. No me interesa escucharte todavía, dijo, con esa calma que ya me estaba sacando de quicio. Primero vas a entender en qué punto estamos. Abrió la carpeta y la giró hacia mí. Había más papeles de los que yo esperaba. Recortes, fotos impresas, informes que parecían redactados por alguien que no tenía nada que ver con nuestra vida. Me empujó una de las hojas y dijo, aquí tienes la prueba de que llevas al menos 5 meses viéndote con él. Si quieres corregirme las fechas, adelante, porque yo solo tengo lo que este hombre pudo conseguir. Sentí una mezcla de vergüenza y miedo que no sabía cómo manejar. Me quedé mirando las fotos sin tocarlas, como si acercar las manos fuera aceptar algo que aún quería negar. Marcos se inclinó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y añadió, te sorprendería lo fácil que fue tener esta información. Eres más predecible de lo que pensaba. No sabía si estaba intentando provocarme o si realmente hablaba desde un lugar tan frío que ya no me reconocía en su mirada. Intenté explicarme otra vez, empecé con un Marcos, por favor, déjame hablar, pero él volvió a cortarme. Hablarás después, dijo, porque ahora toca que escuches. Y empezó a enumerar, uno por uno, los días en los que tenía constancia de mis encuentros con Iván. No lo hacía gritando, no lo hacía con desesperación. Lo hacía como quien lee una lista de tareas pendientes. El día 12 de septiembre saliste del colegio a las 5 y fuiste directa a Argüelles. El 23 de octubre entraste en ese hotel a las 7 y saliste a las 9:15. El 30 de octubre aparcaste en la calle Tutor. El 7 de noviembre estuviste en Plaza Castilla. Y así sucesivamente. Cada frase era como una estocada, pero no por el contenido, sino por la manera en la que lo decía, como si fuera un simple dato que ya no le afectaba emocionalmente, como si lo estuviera explicando para dejar claro que la conversación no se trataba de dudas, sino de hechos. Cuando terminó, cerró la carpeta y la apartó. Me miró durante unos segundos, como si estuviera esperando que yo reaccionara de una manera concreta, y finalmente dijo, ahora sí, habla. Su permiso me sonó a sentencia. Intenté ordenar mis pensamientos, pero sentía la garganta cerrada. Le dije que lo sentía, que había sido una cadena de errores, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no había ninguna justificación que le hiciera bien,
que no pretendía lastimarlo y que todo empezó sin intención real de destruir nada. Me escuchó sin mover un músculo. Cuando terminé, lo único que dijo fue, no me interesa por qué lo hiciste. Quería saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo y eso ya lo sé. El resto son excusas. Ese comentario me tocó de una forma que no esperaba. Le dije que estaba siendo injusto, que yo estaba reconociendo el daño y que él estaba actuando como si yo fuera poco más que un informe policial. Él se inclinó hacia adelante y dijo, no estoy siendo injusto. Tú fuiste injusta. Yo estoy siendo práctico. Esto no va de sentimientos, Laura. Eso se acabó. Ahora va de consecuencias. Y ahí fue cuando por fin entendí que toda su calma no era paz interior. Era cálculo. Era control. Era su forma de asegurarse de que yo no tuviera espacio ni para defenderme ni para negociar nada. Le pregunté qué pensaba hacer. No buscaba revancha emocional, de verdad que no. Quería saber qué iba a pasar con Clara, qué iba a pasar con la casa, qué iba a pasar con nuestra vida. Él me respondió con una frialdad que me dejó sin aire. Lo primero que va a pasar es que no vas a ver a Clara hasta que yo considere que estás preparada para hablar con ella sin mentiras. Lo segundo es que voy a iniciar el proceso legal para tener la custodia. Lo tercero es que voy a dejar claro, con pruebas, que tú pusiste en riesgo la estabilidad familiar, así que te conviene no intentar pelear demasiado. Cuando escuché eso, se me cayó la poca dignidad que intentaba sostener. Le pedí que no hiciera esto, le dije que yo no era una mala madre, que podía ser una esposa equivocada pero que jamás había puesto en riesgo a nuestra hija. Él asintió despacio, como si estuviera de acuerdo con esa parte, pero inmediatamente dijo, no estoy diciendo que seas una mala madre. Estoy diciendo que tengo pruebas de que has mentido durante meses, que has usado excusas laborales para desaparecer y que, en una situación así, un juez siempre mira quién mantuvo la estabilidad y quién la rompió. Y yo la mantuve. Tú la rompiste. Así que voy a usar lo que haga falta. Intenté acercarme a él, toqué su brazo, y él se apartó como si mi mano quemara. Eso fue más doloroso que todo lo demás. No había insultos, no había ira, no había un reproche apasionado. Había rechazo absoluto. Le dije que estaba dispuesto a destruirlo todo y que eso tampoco beneficiaba a Clara. Él respondió, lo que beneficia a Clara es quitar a su alrededor el desorden que tú has creado. Y eso empieza aquí. Se levantó, cogió su carpeta y se encaminó hacia la puerta. Yo me levanté también, le pedí que no se fuera así, que por favor lo habláramos más despacio, y él solo dijo, no hay más que hablar. La próxima vez que hablemos será con un abogado delante. Cuando cerró la puerta, me quedé de pie en medio del salón, con las manos temblando. No sabía si llorar, si gritar o si aceptar que aquello acababa de cruzar un punto sin retorno. Yo esperaba una discusión, un estallido, algo que sacara a la superficie lo que habíamos sido. Pero lo que obtuve fue una declaración de guerra silenciosa, una que él llevaba preparando desde antes de que yo siquiera supiera que estaba en peligro. Y ese fue el verdadero golpe, porque entendí que la confrontación no había sido un intento de arreglar algo. Había sido un aviso. La venganza de Marcos no empezó con un grito ni con un portazo, ni siquiera con un mensaje agresivo. Empezó con pequeños detalles que, al principio, no relacioné entre sí. La mañana siguiente a la confrontación, fui al colegio como siempre, intentando mantener una rutina que me diera una sensación mínima de estabilidad. Cuando entré en secretaría para recoger unas fotocopias, la directora me pidió que pasara a su despacho. Su tono era amable pero distante, lo que me puso en alerta desde el primer segundo. Me hizo sentar, cerró la puerta y colocó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos de la forma en la que solía hacerlo cuando iba a tratar algo que prefería evitar. Me dijo que habían recibido una denuncia anónima en la que se insinuaba que yo había tenido conductas inapropiadas con un padre del colegio,
lo cual podía afectar a la imagen del centro. Lo dijo sin levantar la voz, sin darle dramatismo, pero supe en el instante en que escuché la palabra denuncia que Marcos acababa de mover la primera pieza. Intenté mantener la calma. Le expliqué que se trataba de un asunto personal, que no había ocurrido nada dentro del centro y que la acusación no tenía fundamento. La directora me escuchó, asintió y me dijo que, de momento, no iban a tomar ninguna medida disciplinaria, pero que debían dejar constancia escrita de la acusación y de mi respuesta. Me pidió que firmara un documento en el que se registraba todo lo que había dicho. Lo hice, porque no tenía alternativa. Salí del despacho con la sensación clara de que mi nombre acababa de quedar marcado de una forma que no podría borrar fácilmente. Cuando llegué a mi coche, revisé el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de una amiga, Paula, una de esas amigas que se enteran de todo sin saber muy bien cómo. La llamé desde el coche y apenas respondió me dijo que había visto algo extraño en un grupo de WhatsApp de madres del colegio, un grupo en el que yo no estaba porque nunca me habían incluido. Me explicó que alguien había compartido una foto borrosa de mí entrando en un portal junto a Iván. No la habían enviado como un ataque directo hacia mí, sino como un comentario malicioso de fondo que decía algo así como por esto algunas profesoras dejan a los niños tantas tardes en el patio, ya me entendéis. Paula intentó borrar la imagen antes de que siguiera circulando, pero ya era tarde porque varias madres le habían hecho captura. No sabían quién la había enviado primero. Yo sí. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré el buzón lleno. No de cartas, sino de sobres sin remitente, todos con mi nombre. Dentro había copias impresas de fragmentos de conversaciones mías y de Iván. Eran reales, pero estaban incompletas y modificadas para mostrar solo lo peor, los mensajes que más podían perjudicarme si se sacaban de contexto. Me quedé sentada en el sofá con los sobres abiertos a mi alrededor, con la sensación de que la casa había dejado de ser un lugar seguro. Marcos no estaba atacando únicamente nuestra relación. Estaba atacando mi reputación, mi trabajo, mi entorno social. Estaba aislándome. Era una limpieza meticulosa en la que yo era la parte que sobraba. Esa misma noche recibí un correo de él. No decía ningún insulto ni ninguna amenaza explícita. Solo decía que ya había contactado a un abogado y que había iniciado la solicitud de medidas cautelares para la custodia provisional de Clara. Añadió que consideraba poco recomendable que yo intentara comunicarme directamente con ella hasta que el proceso estuviera más claro y que cualquier intento de hacerlo podría ser presentado como un acto de presión emocional. Cerraba el mensaje con una frase que me dejó sin respiración: todo lo que haces deja rastro. No dormí en toda la noche. Cada vez que me levantaba de la cama tenía la sensación de que Marcos estaba un paso por delante. Me convertí en alguien que revisaba la ventana cada pocos minutos, como si él pudiera estar vigilándome desde fuera. A la mañana siguiente pedí cita con un abogado por pura necesidad de sentir que podía defenderme. El abogado fue claro desde el primer minuto. Me dijo que la documentación que él había visto en el caso de Marcos era extensa y estaba bien organizada. Eso significaba que llevaba tiempo recopilando pruebas. Me explicó que, aunque una infidelidad no determina la custodia, la acumulación de pruebas sobre mentiras, ausencias y conductas que él pudiera presentar como negligentes podían influir negativamente en un juez. Además, el hecho de que él hubiese tomado la iniciativa y presentado la documentación primero le daba ventaja. Me preguntó si tenía algo que pudiera contrarrestar el dossier de Marcos, algo que mostrara un patrón positivo por mi parte. Yo sabía que no. No había nada. Después de la cita con el abogado decidí ir a casa de mi hermana, porque necesitaba un lugar donde no me sintiera observada. Ella abrió la puerta preocupada, porque ya había oído rumores. Le habían llegado comentarios de una vecina que había visto un movimiento extraño de Marcos tomando cajas del garaje mientras yo estaba en el colegio.
Le conté lo que estaba pasando y su respuesta fue intentar consolarme, pero incluso ella parecía medir cada palabra por miedo a decir algo que me hundiera más. Me preguntó si creía que Marcos era capaz de llegar a ese nivel de frialdad. Yo no supe qué contestar. Siempre había sido una persona seria, pero nunca lo había visto actuar con esta precisión. Estando en casa de mi hermana recibí un mensaje de Iván. Me decía que alguien había enviado una copia del informe del detective a su exmujer, lo que había provocado un conflicto enorme con el régimen de visitas de su hijo. Me decía que necesitábamos hablar, que esto se estaba yendo de las manos, que no esperaba que Marcos actuara de esta forma y que él también estaba recibiendo el impacto. Le respondí que no quería verlo, que no quería empeorar las cosas, pero él insistió. Me escribió: no puedes dejarme con esto encima, tenemos que decidir qué hacemos. Lo bloqueé después de leer eso, no porque no quisiera hablar, sino porque sabía que cualquier mensaje que yo intercambiara podía ser usado en mi contra. Marcos había conseguido algo que ni siquiera él imaginaba, que yo empezara a actuar como alguien que teme cualquier movimiento porque cada movimiento tiene un precio. Cuando volví a casa al día siguiente, encontré la puerta abierta. No forzada, simplemente abierta. Entré con el corazón acelerado y vi que varias cosas faltaban, algunos de mis libros, un par de mantas, el robot de cocina, incluso documentos que guardábamos en una caja metálica bajo la cama. En la mesa del salón había una hoja firmada por un notario donde constaba que Marcos había retirado ciertos bienes que consideraba de uso común y que se comprometía a sustituirlos en la resolución del proceso. Era una forma elegante de vaciar la casa sin que yo pudiera acusarlo de robo. También había retirado un disco duro en el que guardábamos fotos familiares. En la notificación se justificaba diciendo que contenía material relevante para el procedimiento, y aunque sabía que era una exageración legal, no tenía manera de impedirlo. Ese mismo día llegó una notificación oficial a mi correo del colegio. La dirección había decidido, de forma temporal, que sería conveniente que yo no participara en las reuniones con familias hasta que se aclararan las acusaciones. No me suspendían, pero sí me quitaban parte de mis funciones. Lo que más me dolió no fue la decisión en sí, sino saber que Marcos estaba detrás de cada movimiento, que estaba empujándome hacia un lugar del que me costaría salir. Sentada en el sofá, con la casa medio vacía y un silencio extraño alrededor, entendí que la venganza de Marcos no era un ataque impulsivo. Era un proceso. Una estrategia. Una manera de dejar claro que él tenía el control y que yo estaba pagando por cada una de las mentiras que había dicho. No había agresiones físicas ni insultos, pero había algo más devastador, la sensación de estar siendo desmantelada como persona. No sabía si iba a volver a verlo en persona. Durante más de 2 semanas, Marcos se encargó de que todo lo que pasara entre nosotros pasara a través de abogados, correos electrónicos o notificaciones frías llenas de tecnicismos. Yo contestaba lo justo. Mi abogada me dijo que no diera explicaciones personales, que no me defendiera por emociones, que no escribiera nada que pudiera malinterpretarse como una admisión de culpa o como una provocación. Pero esa noche, sin previo aviso, apareció en la puerta del piso. Llamó una sola vez. No insistió. Yo no abrí al momento porque pensé que era una equivocación, pero al mirar por la mirilla y verlo ahí, con la chaqueta aún puesta, esperando sin moverse, supe que algo había cambiado. Abrí y no dijo nada. Tampoco saludé. Me miró un momento, luego bajó la mirada y preguntó si podíamos hablar dentro. Le hice pasar sin añadir ningún comentario. Caminó hasta el salón como si aún viviera aquí, como si no hubieran pasado todos esos días de distancia y destrucción entre nosotros. Se sentó en la misma silla de siempre, cruzó las manos y soltó un suspiro breve, casi imperceptible. Yo me quedé de pie, sin saber si sentarme o no, y él lo notó porque dijo: no voy a hacer ningún teatro, Laura. No te preocupes. Me senté, no por sus palabras, sino porque me costaba mantenerme en pie.
La primera frase que dijo fue directa. He estado pensando mucho en todo esto. Y he llegado a la conclusión de que necesitamos cerrar esto de una manera que no arrastre a Clara por más tiempo. Yo asentí, esperando que desarrollara esa idea, sin atreverme a intervenir. Me miró como si esperara algo de mí, tal vez una disculpa más concreta, tal vez una petición formal de paz, pero no dije nada. Él continuó, no quiero que esto se convierta en una guerra larga. Tú ya sabes lo que hice, lo que moví, y también sabes que puedo seguir si quiero. Pero no quiero. Me costó creerle. Lo miré intentando leer su tono, su cara, cualquier señal de que estuviera mintiendo, de que escondiera otra maniobra, pero parecía sincero. Le pregunté por Clara. Me dijo que estaba bien, que había preguntado por mí, pero que no con ansiedad, más bien con esa incomodidad de los niños cuando saben que los adultos están en un conflicto que no entienden del todo. Me dijo que no le había contado nada explícito, que solo le explicó que estábamos tomando decisiones difíciles y que necesitábamos espacio. Le creí. Si hay algo que nunca dudé de Marcos es que siempre fue un padre entregado. No perfecto, pero siempre presente. Saber que había protegido a Clara de los detalles me alivió un poco. Pero no duró mucho, porque enseguida dijo, pero no voy a poder mantener eso por mucho más. Ella ya nota las ausencias, las tensiones, y dentro de poco va a empezar a hacer preguntas más concretas. Le pregunté qué quería hacer. Me respondió sin rodeos. Quiero que lleguemos a un acuerdo de custodia compartida. No quiero que esto se resuelva con uno ganando y el otro perdiendo. No quiero que un juez decida cómo vamos a criar a nuestra hija. No confío en ti como antes, eso está claro. Pero tampoco quiero que Clara crezca pensando que su madre es un problema. Y si todo esto sigue por el camino legal, eso es lo que va a terminar creyendo. Me quedé callada un momento largo. No esperaba esa propuesta. Pensé que su intención sería mantenerme al margen el mayor tiempo posible. Tal vez seguir presionando hasta que me quedara sin opciones. Pero estaba planteando una salida. No una reconciliación, no una tregua emocional, pero sí una solución. Pregunté si lo decía en serio. Me miró como si fuera estúpido siquiera preguntarlo. ¿Tú crees que quiero que Clara vea nuestras caras en un juzgado? Le respondí que yo también quería que ella sufriera lo menos posible, que estaba dispuesta a hacer lo necesario, incluso aceptar cosas que me dolieran, si eso ayudaba. Pero antes de que terminara de decirlo, me interrumpió con algo que no me esperaba. No lo digas como si estuvieras haciendo un sacrificio, Laura. A ti también te toca asumir. Lo que hiciste no se borra por firmar papeles. Lo que hiciste va a tener consecuencias durante años. Esto no es un pacto de silencio, esto es lo mejor para Clara, pero no pienses ni por un segundo que con esto me olvido de todo. Esa última frase me dejó sin aire. No porque fuera injusta, sino porque era dolorosamente cierta. Le dije que no esperaba que olvidara nada, que no estaba pidiendo comprensión, solo una forma de que todo esto no acabara de romper lo poco que nos quedaba como padres. Me observó un momento y asintió. Me explicó que su abogado ya había preparado un borrador con los términos básicos. Clara pasaría semanas alternas con cada uno, y los fines de semana se dividirían en función de actividades y logística escolar. Había un calendario preliminar hasta final de curso, con posibilidad de ajustes si ambos estábamos de acuerdo. Me dijo que yo podía revisarlo con mi abogada, hacer observaciones, pero que si nos poníamos de acuerdo rápido, podríamos presentar el acuerdo voluntario y cerrar el tema sin más enfrentamientos. Le pregunté si tenía alguna condición más. Bajó la mirada unos segundos, respiró hondo y luego dijo, solo una. No quiero que él esté cerca de Clara. Ni una vez. Ni de lejos. Ni por casualidad. No quiero que lo lleves al parque si vas con ella, no quiero que lo menciones.
No quiero que forme parte de su vida de ninguna manera. Le respondí que Iván ya no estaba en mi vida. Que hacía días que había cortado todo contacto. Que lo había bloqueado, que no iba a volver a hablar con él. Que no porque Marcos me lo pidiera, sino porque yo misma no quería seguir alimentando nada de lo que había empezado con él. No me respondió. Solo asintió, pero no con alivio, sino con el tipo de aceptación amarga de alguien que se prometió no perdonar nunca. Después de ese momento, el tono cambió un poco. No para mejor, pero sí hacia algo más funcional. Hablamos de los horarios de Clara, de las actividades extraescolares, de las reuniones con profesores. Fue casi como una reunión de trabajo. No había afecto, no había ironía, no había rencor visible. Solo dos adultos negociando cómo dividir el tiempo con la persona más importante que habíamos traído al mundo. Cuando terminó la conversación, se levantó sin decir nada más. Caminó hasta la puerta, la abrió, y antes de salir me dijo, no te odio. Pero no puedo verte sin pensar en lo que hiciste. Así que no me pidas más de lo que te puedo dar. Asentí. No lloré. No le pedí un abrazo, ni le pregunté si todavía sentía algo. No tenía sentido. Cerré la puerta tras él y me quedé de pie, con la cabeza llena de ruido. Había sido una conversación necesaria. Tal vez la más necesaria que habíamos tenido en años. Pero también fue una sentencia. No judicial, no oficial, pero definitiva. Nuestra historia, tal como la habíamos vivido, ya no existía. Después de esa conversación con Marcos, me di cuenta de que no quedaba nada por discutir. Todo lo que tenía que decirle ya había sido dicho. Lo que no podía reparar, tampoco tenía sentido arrastrarlo. Pasaron unos días hasta que el acuerdo fue firmado, y durante ese tiempo, intenté mantenerme ocupada en cosas que antes consideraba cotidianas pero que ahora se me hacían extrañas. Ir al supermercado, preparar las clases, poner una lavadora. Todo parecía una actividad artificial, como si lo hiciera por inercia, sin una motivación concreta. Me sentía vacía, pero no en el sentido melodramático, sino de forma literal. Era como si me hubieran borrado de una parte de mi vida sin previo aviso y sin derecho a réplica. Cada rincón del piso me recordaba la forma en la que se había construido esa relación, desde los muebles hasta la manera en que estaba organizada la nevera. Todo era testimonio de una estructura que ya no existía, de un proyecto compartido que no tenía sentido seguir simulando. El primer día que Clara volvió conmigo fue un viernes. Marcos la dejó en la puerta sin bajarse del coche. Ella salió sola con su mochila, me saludó con un gesto contenido y entró sin preguntar nada. Nos dimos un abrazo, breve pero sincero. No mencionó nada sobre lo que había pasado. Solo me preguntó qué íbamos a cenar y si podía ver su serie favorita antes de acostarse. Le dije que sí, y ese momento me sirvió para entender que ella, aunque no supiera todo, sí entendía que algo había cambiado. No era necesario explicárselo con detalles. Su forma de moverse por la casa, de mirarme, incluso de hablarme, dejaba claro que estaba adaptándose a una nueva realidad. No me juzgaba, al menos no de forma evidente, pero tampoco era la misma niña que había dejado en casa semanas atrás. Algo en su forma de estar era más cauteloso, más maduro. Y eso me dolió más que cualquier mirada de Marcos. Durante las semanas siguientes, la rutina compartida se convirtió en una coreografía cuidadosa. Nos turnábamos para llevarla al colegio, coordinábamos las tareas y actividades sin hablar directamente, solo con mensajes formales y secos. Recuerda que tiene entrenamiento el jueves. El profesor mandó deberes extra. Ya está con fiebre, le he dado paracetamol. Eso era todo. No había insultos, ni ataques, pero tampoco quedaba nada de lo que un día fue una pareja. Solo dos personas cumpliendo un rol, gestionando una obligación compartida,
sin más intención que pasar al siguiente día sin colisiones. Volví a mi trabajo con más cautela de la que jamás había sentido. Sabía que algunos compañeros murmuraban. Sabía que había familias que me miraban con desconfianza, incluso después de que la dirección confirmara que no se tomarían medidas disciplinarias. Una madre se cambió de clase. Otra dejó de saludarme. Yo hacía mi trabajo como si todo siguiera igual, pero en el fondo entendía que había perdido algo que no iba a recuperar con el tiempo, la tranquilidad de pasar desapercibida. Me había convertido en esa profesora de la que se hablaba a espaldas, aunque nadie lo hiciera directamente. Aprendí a vivir con ello. A mirar hacia adelante sabiendo que no todos los días van a mejorar, pero que la vida no se detiene por vergüenza. Con Iván, el contacto fue inexistente. No volvió a escribirme, ni yo a él. Me crucé una vez con él en la calle, y los dos fingimos no habernos visto. Fue incómodo, pero necesario. Habíamos arruinado muchas cosas como para permitirnos arruinar algo más. No sé si sintió culpa, tristeza o rabia. No me interesa. Lo único que importaba ahora era mantenerme lo suficientemente estable para que Clara no sufriera más. Para que no creciera con la idea de que todo a su alrededor se rompía por decisiones ajenas. Mi prioridad era que pudiera estar con nosotros sin sentir que tenía que elegir entre uno u otro. Y eso requería más contención de la que nunca había tenido que usar en mi vida. Una noche, mientras cenábamos las dos solas, Clara me preguntó si yo estaba bien. No fue una pregunta inocente. La hizo con un tono serio, como si tuviera que comprobar por sí misma si podía confiar en lo que veía. Le dije que sí, que estaba cansada pero bien. Me miró durante unos segundos y luego volvió a su comida sin decir nada. No insistió, pero entendí que no estaba preguntando por cortesía. Estaba construyendo su criterio. Estaba observando. Y supe que cada paso que diera a partir de ahora, cada gesto, cada palabra, iba a formar parte de la imagen que ella guardaría de mí como madre. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía decidir cómo vivir después de ello. No se trataba de arreglar nada, porque lo roto no se repara con intención, se reconstruye desde cero. Y eso toma tiempo. Después de varios meses, me senté sola en la cocina una noche y repasé todo lo que había pasado. No buscaba entender por qué lo hice, porque la respuesta ya no tenía valor. Lo hice porque quise. Porque pensé que podía manejarlo. Porque subestimé las consecuencias. Porque confundí necesidad con derecho. Lo que sí empecé a pensar fue en que había aprendido de todo esto. No hay redención, eso lo supe desde el primer momento. Tampoco hay una lección que aplicar como si fuera un curso de autoayuda. Solo hay una larga lista de momentos en los que tuve que elegir, y elegí mal. Y ahora me tocaba vivir con esas elecciones sin dramatismo, sin victimismo, solo con la responsabilidad de no repetirlas. Con Marcos, la comunicación seguía siendo mínima. Un día me escribió para pedirme que firmara un documento del banco. Quedamos en una cafetería cerca del trabajo. Cuando lo vi, me pareció un extraño. Estaba bien vestido, como siempre, con ese cuidado casi meticuloso en los detalles. Me saludó con un gesto de cabeza y se sentó. Firmé el papel y se lo devolví. Me agradeció con un gracias, que tengas buen día. Antes de irse, se giró y me dijo, no sé si algún día se me pasará. Pero al menos ahora puedo mirarte sin rabia. No supe qué decirle. Asentí. No esperaba perdón. Pero que ya no sintiera rabia, era más de lo que podía pedir. Hoy, mi vida es distinta. No más vacía ni más triste. Solo diferente. Me levanto cada día sin certezas, pero con la voluntad de hacer las cosas mejor. Clara sigue creciendo, y yo crezco con ella. Cometo errores, dudo, tengo días buenos y días malos.
Ya no me atormento con la idea de recuperar algo perdido. Ahora solo intento construir algo nuevo. Con menos ilusiones tal vez, pero con más claridad. Lo único que tengo claro, ahora, es que no quiero volver a ser la persona que era antes de que todo esto empezara. Y eso, para mí, ya es suficiente.